Hola, buenas noches. Saludamos a María José Martínez. Es una joven creadora de contenido digital, de mucha influencia en las redes sociales. María José, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí con el doctor Videa, como usted sabe, domingo a domingo, desde antes del inicio de la pandemia. Y agradecemos sobre todo que haya aceptado participar en el programa, contarnos un poco lo que ha pasado. Usted comunicó por sus redes sociales que esta semana había fallecido su padre por COVID-19. ¿Podría compartirnos un poco exactamente qué fue lo que pasó, María José, si es tan amable? Así es, Edgardo, pues justo hace un mes, el 10 de diciembre, mi papá empezó a presentar síntomas leves, poca fiebre y un poco de malestar en la garganta. Pues él nos comunicó desde temprano que quería realizarse la prueba. Nosotros llamamos a un laboratorio para que fuera al domicilio de él a hacer la prueba. Nos entregaron la PCR, nos entregaron los resultados esa misma tarde y salió positivo. Pues inmediatamente tomamos todas las medidas necesarias, alejamos a todos los miembros de la familia que están viviendo en la casa y pues buscamos una doctora de cabecera que atendiera el caso. La doctora nos mandó a hacer muchísimos exámenes más, ¿verdad? Para ver todos los niveles y de acuerdo a eso, pues sugirió un tratamiento, el cual se empezó el mismo día. El tratamiento pues actuó durante una semana y la siguiente semana realizamos de nuevo los exámenes y mi papá presentó una mejoría bastante fuerte, ¿verdad? La doctora pues nos dio muchísimos ánimos diciendo que el virus ya estaba de salida del cuerpo de mi papá y nosotras pues dando gracias a Dios porque realmente fue bastante leve, los síntomas, era casi asintomático, ¿verdad? Siguió con algunos medicamentos y ya la tercera vez, perdón, que se hizo los exámenes, pues 2 días antes mi papá empezó a presentar fiebre y la doctora dijo, bueno, qué raro porque realmente el virus ya está casi que de salida del cuerpo, ¿verdad? Hicimos más exámenes y mi papá presentaba un caso de neumonía, el cual pues se había generado en los últimos 2 o 3 días, ¿verdad? De acuerdo a los últimos exámenes que le habíamos hecho. Tenía comprometidos el 45% de los pulmones, algo que pues nos sorprendió a todas porque se generó en 2 o 3 días, ¿verdad? Lo hospitalizamos, pues todos los doctores que nos estaban atendiendo nos dijeron que el tórax era una de las mejores opciones. En ese momento sí había cupo. Mi papá logró ingresar al tórax el 21 de diciembre, perdón. Y pues ingresó caminando, saturación de 98, sí tenía oxígeno leve, 5 litros. Ingresó a sala COVID-5 y en 2-3 días mi papá tenía el 90% de los pulmones comprometidos. O sea, fue básicamente silenciosa esa neumonía que se le generó en 4 o 5 días. Mi papá tenía el 90% de los pulmones comprometidos y tuvieron que pasarla a una sala de alto flujo. Pues ya en esta sala la comunicación con él era bastante engorrosa, pues él no podía tener celular, ya tenía 70 litros de oxígeno, saturando a 80, 88, 90, ¿verdad? Fue el virus, no sé, entró súper fuerte, no sabemos si fue una secuela del virus o qué fue lo que pasó, que realmente afectó tan rápido su cuerpo. Lastimosamente, pues los doctores siempre nos dieron pronóstico reservado, pero porque no, o sea, este virus es tan errático, no tiene un patrón, en cada cuerpo se comporta diferente, entonces, pero siempre nos dieron un mal pronóstico a corto plazo. Lastimosamente mi papá falleció el 5 de enero y es algo tan
no sé, nos tomó por sorpresa, es tan irreal porque mi familia y yo, desde que comenzó la pandemia, hemos extremado medidas de bioseguridad. Mi papá salió una vez de la casa por un momento a firmar unos documentos y creemos, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta si ahí fue que se contagió. Gracias a Dios, pues todos los miembros de la familia pues nos hicimos la prueba en los días siguientes y todos salimos negativos, a pesar de que, digamos, mi mamá dormía con él, ¿verdad? Y como les digo, es un virus incierto, ¿verdad? No sabemos si... No se sabe mucha información, ¿verdad? De cómo va a actuar en cada cuerpo. Así que eso fue lo que pasó de un mes, o sea, hoy justamente un mes, nuestra vida cambió por completo. Y yo lo platico con mis amistades, con nuestras familias, que realmente hay que extremar medidas de bioseguridad en todo sentido, no solamente pues portar nuestra mascarilla bien puesta, saber cuánto tiempo la tenemos que utilizar careta, no salir si no es necesario, y si es necesario salir, yo creo que ninguna persona es extremista cuando se trata de cuidarse con este virus, ¿verdad? Porque este virus no sabemos a quién puede afectar. Yo escucho, leo y veo muchas opiniones de jóvenes que estamos diciendo, este virus a mí no me afecta, si me da yo me curo, la mayoría de la población se cura, sí, pero no sabemos a quiénes podemos afectar a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, etcétera, o incluso nosotros mismos no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante este virus y cómo nos va a afectar. Yo conozco personas de mi edad, jóvenes, 30, 25 años, que han tenido comprometidos sus pulmones con una neumonía bastante grave, ¿verdad? Entonces, creo que nadie es extremista cuando hablamos de estos temas. Mi papá estuvo en un hospital público que para mí pues es una bendición tener el tórax y tener a todos los doctores y doctoras que están ahí atendiendo a los pacientes, que dan su vida por salvar la vida de los demás, realmente son ángeles, pero lastimosamente ellos trabajan con los pocos insumos que tienen. A nosotros nos pedían medicamentos, nos pedían pruebas, exámenes, aparte de todos los insumos de cuidado personal que teníamos que llevar al paciente. O sea, no por estar en un hospital público es que uno no va a gastar y todo, ¿verdad? Sí hay una inversión que se tiene que hacer y en la mayoría de los casos yo veo todos los tweets de las doctoras y doctores que realmente dicen: el trabajo de los doctores y de los familiares afuera es quien salva la vida del paciente, ¿verdad? Más la fuerza que hace el paciente. Mi papá, a pesar de su edad, era un hombre sano totalmente, sin precondiciones, era un hombre que se ejercitaba diariamente, con una alimentación súper sana, que cuando nosotros nos dimos cuenta que él estaba positivo, a mí en ningún momento se me cruzó por la cabeza: mi papá va a fallecer, nunca. O sea, yo dije, ok, mi papá va a vencer esto porque por el historial que él ha tenido, él no es diabético, no padece de depresión, nada, ¿verdad? No tenía ni una precondición y aún así el virus actuó de una manera demasiado fuerte en su cuerpo y pues lastimosamente perdió la batalla. Es un proceso sumamente fuerte, sumamente duro para él, que está solo adentro de un hospital, y para nosotros como familia que estamos afuera, esperando las pocas noticias que el hospital nos puede dar, o que las enfermeras, los enfermeros. Es un proceso sumamente angustiante, estrés, nervios. Yo tengo un mes de no dormir y creo que nadie debería de pasar por este proceso. Nadie se lo merece, ni el paciente que está ahí solo luchando por su vida, ni nosotros como familiares afuera esperando esas noticias de esperanza o buenas noticias que esperamos Sí. de los doctores, ¿verdad? Sí. María José, ¿qué edad tenía su padre? 76 años. Y bueno, ya nos describió usted todo este proceso tan terrible por el que ha pasado su familia y tan reciente también, el cual lamentamos, por supuesto. María José, usted dice que
Llegó un momento en que su padre le quitaron el celular porque estando ingresado en el hospital todavía había comunicación con él vía celular, ¿correcto? ¿Sí? Sí, así es. Sí, En sí. una de las salas sí les permitían el uso del celular y pues podíamos estar chateando con él, hablando no tanto porque él estaba conectado con oxígeno, pero sí podíamos textear con él hasta el momento en que lo pasan a los 3 días a la sala de alto flujo, que es una sala de cuidados intermedios. Sí. Mi papá logró el último cupo de la sala, el tórax se llenó totalmente y ahí ya no podía tener el celular, pues ya estaba un poquito más delicado de su salud y todo eso, y nos comunicábamos únicamente con el sistema que tiene el tórax de aviso, que realmente solo nos decían el estatus de su papá es grave o muy grave, claro, ¿verdad? Un mensajito diario. Claro. Y con las doctoras que nos podíamos comunicar, ¿verdad? Claro. Y María José, o sea que la última comunicación con su padre fue hablado o por mensaje. Fíjese que fue una videollamada que nos realizó la doctora cuando mi papá entró en crisis. Literalmente nos despedimos de él por videollamada, mis hermanas y yo, y fue, pues, es algo chocante que yo creo que nunca se nos va a olvidar ese mensaje que yo recibí de la doctora como a las 11:30 de la noche y me dijo: María José, es necesario que realicemos una videollamada con su papá para que traten de calmarlo porque él estaba en una crisis. Nosotros más o menos logramos hablar con él, él solamente nos escuchaba, él no podía hablar y esa fue la última comunicación que tuvimos con él hasta que nos comunicaron que había fallecido. ¿Cuánto tiempo después de esa comunicación le dijeron que falleció? 3 días después. 3 días. O sea que en esa comunicación era más que ustedes le hablaban a él, que él escuchaba, pero no podía hablar, no podía responderles. Él no podía responder porque estaba con unas cánulas nasales que le impedían hablar bien, ¿verdad? Y tenía alto flujo de oxígeno. Fue, pues... creo que ha sido la prueba más grande que yo he pasado, es el dolor más grande que he sentido. Nunca me imaginé que el cuerpo humano y nuestro corazón pudiera sentir tanto dolor de despedir a un familiar tan amado de esta manera, Edgardo. Y eso es lo que digo, este virus es cruel, es injusto y se puede llevar a cualquiera de nuestros familiares o nosotros mismos podemos perder la batalla sin pensarlo. Claro, Como le digo, hace 30 días nuestra vida era normal, estábamos bien, lo teníamos a él sano y hoy, 30 días después, ya no está con nosotros y yo ahora hablo con mis amistades porque a mí me sorprende ver todavía gente reuniéndose, ¿verdad? Grandes cantidades de personas y como que no le creen a este virus, no creen que es mortal, no creen que nosotros mismos nos podemos morir, no solamente personas mayores. Y esa es parte del mensaje que queremos dar ahora y que yo me siento con la obligación de... es algo, yo me recuerdo cuando en mayo yo miraba todas las estadísticas en la televisión y yo dije como, wow, lo que está pasando en el mundo, en Honduras, etcétera. Y hoy, 10 meses después, el virus está en todas las casas de mis amigos, en todas las casas de mis familiares. No, o sea, el virus está en la puerta de nuestra casa esperando el mínimo error, el mínimo descuido para llegar a nosotros. Y es algo sumamente fuerte, es algo que nos cambia la vida, ¿verdad? Y que nadie está exento, no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante el virus, no sabemos las secuelas que nos va a dejar el virus después de años, ¿verdad? O sea, en 10 años, ¿qué va a pasar? Yo conozco un montón de gente que ha tenido el virus y que tiene diferentes secuelas, ¿verdad? Descontrol en su alimentación, en su sistema nervioso, nunca volvieron a sentir bien el sabor de las cosas o sienten otros sabores, cansancio extremo, ¿verdad? Entonces es algo tan incierto y este virus es tan errático que debemos extremar medidas para que
tratemos de que no llegue a nosotros. Pues los hospitales están trabajando con los pocos insumos que tienen y los médicos hacen todo lo posible para salvar vidas. Así es. María José, hay que cuidarse mucho, usted lo sabe ahora, usted ha vivido eso en carne propia, esta situación tan terrible. Nos solidarizamos con usted, por supuesto, agradecemos profundamente que haya aceptado conversar y darnos su testimonio esta noche. Y el doctor Videa también quería decirle algo a usted también, doctor. Sí, solidarizarme con usted, María José. Sin duda que vivimos una guerra sin cuartel contra un enemigo invisible, pero que se comporta con una agresividad y muy diferente de un caso a otro. Usted ha dejado una historia plasmada hoy y que debe hacernos reflexionar a todos los que estamos directamente o indirectamente en esta pandemia. Digo indirectamente porque en cualquier momento, como usted bien lo dijo, puede llegar el virus a nuestra puerta. Y es así, es incierto. Hoy usted está bien, aparentemente va mejorando, llega la segunda semana y es el momento donde el virus vuelve nuevamente a sacar sus garras y se empodera del cuerpo y termina acabándolo pese a todos los esfuerzos que se hagan. María José, ¿qué mensaje quisiera dejarnos finalmente, si es tan amable, por favor, sobre todo a los jóvenes, si le parece? Sí, pues instar a la comunidad, a la población en general a que extreme medidas. Nadie es extremista cuando hablamos de cuidarnos contra este virus tan cruel. Instar a las autoridades también a que, que tienen que abastecer de insumos a esa población que no tiene acceso a esos hospitales que están trabajando con los pocos insumos que tienen, a instalar los hospitales móviles que tanto hemos esperado y a extremar medidas, pues no sé, realmente ayer yo puse un tuit que realmente no sé qué estamos esperando para cerrar el país de nuevo, la gente se nos está muriendo, también entiendo que si no trabajamos no podemos morir de hambre también, pero algo tenemos que hacer, Edgardo, para controlar esto, porque realmente ahorita se nos salió de las manos. Sí. Yo sé que no es una situación solo de Honduras, sino que de todo el mundo, pero tenemos que actuar. Gracias. Gracias, María José. Un abrazo a la distancia. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias.